Amados hermanos, muy buenos días, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a este tiempo de exposición de la palabra del Señor. Quiero invitarles que oremos, pongamos este tiempo en las manos del Señor y le pidamos que tome todas las cargas que pueda haber en nuestra vida, todas nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras fatigas, enfermedades, en fin, múltiples situaciones que seguramente usted y yo hemos estado viviendo durante los últimos días y tenemos plena certeza que, como dice el Señor, podemos acercarnos delante de Él en confianza, podemos acercarnos delante de Él en plena certidumbre que nuestras cargas serán puestas en sus manos y a cambio Jesús dará paz al corazón de cada uno de nosotros. Oremos y démosle gracias al Señor. Padre Celestial, el día de hoy nos acercamos delante de ti, Dios, primeramente reconociendo nuestra maldad, Señor. Cada uno de nosotros, Dios, ha cometido múltiples pecados, Señor, a lo largo de toda esta semana, Señor. Y seguramente que al final de cada día, Señor, hemos venido delante de ti pidiéndote perdón, pidiéndote misericordia por nuestras maldades, por nuestros pecados. Seguramente, Señor, en el corazón hemos tenido tremendas batallas, Señor, con la duda, con la incertidumbre, Señor. Hemos tenido batallas de muchas índoles, de muchas naturalezas, Señor. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, implorando tu fortaleza. Señor, queremos colocar en tus manos nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras dolencias. Queremos venir delante de ti, Señor, implorando tu gracia restauradora, implorando tu gracia soberana, Señor, para poder seguir adelante en este camino de fe, para poder seguir adelante, Dios, en el llamado que tú has hecho a la vida de cada uno de nosotros, como hijos tuyos, Señor, como miembros de familia, como profesionales, como ciudadanos, Señor. Tú has hecho un llamado a la vida de cada uno de nosotros para que seamos instrumentos en tus manos en todas y cada una de las esferas donde nos movemos, Señor. Padre Celestial, delante de ti estamos implorando también que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos llenes de sabiduría, de entendimiento. Hagas de nosotros, Señor, personas dóciles delante de ti, de tal manera que cada palabra que estudiamos en la Biblia, Señor, podamos llevarla a la práctica, podamos vivirla en obediencia, Señor. Y de esta manera, Dios, queremos rogarte también, Señor, que al estudiar tu palabra juntos, en comunidad, Señor, aún a través de la virtualidad, nuestra vida sea edificada, podamos experimentar de parte tuya, Señor, ese consuelo sobrenatural que solo tú puedes dar. Y también, Señor, podamos ser exhortados a través de la obra de tu Espíritu Santo. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, amigos que a esta hora se están sintonizando a través del canal de YouTube, les damos la bienvenida a este tiempo de predicación de la palabra del Señor. El día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que he titulado Jesús, nuestro Dios, nuestro intercesor por excelencia. Quisiera, antes de que vayamos al texto de la palabra del Señor, hacer varias afirmaciones. Una de esas afirmaciones tiene que ver con lo siguiente. Hay un capítulo entero, toda una unidad, pudiéramos decir, dentro de la teología sistemática que se ha llamado Cristología. Y necesariamente, como su nombre lo indica, es el capítulo de la teología que se encarga del estudio de la persona de Cristo. Y una de las partes que llama la atención de ese estudio de la persona de Cristo tiene que ver con los oficios de Jesús. Los oficios de Jesús cuando Jesús nos es presentado como rey, como sacerdote y como profeta. Como rey, necesariamente la palabra de Dios en múltiples ocasiones nos habla de Jesús, el hijo de David, el retoño de David, la raíz de David, el descendiente de David. Y sí o sí, esta es una mención al Cristo Rey, al Cristo gobernante, al Cristo que más tarde Juan identificaría en el libro de Apocalipsis como el Pantocrátor, es decir, el Todopoderoso, un gobernante que tiene bajo su dominio, bajo su gobierno, bajo su autoridad, absolutamente todas las cosas del universo y todas las personas que habitamos en el mundo, tal como lo expresa el salmista cuando dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. De esa manera, Cristo nos es presentado entonces en la palabra de Dios como Rey. Por otro lado,
La teología también nos habla del oficio sacerdotal de Jesús. Y en ese sentido, el oficio sacerdotal nos recuerda que Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Y como hombre, es decir, como Dios encarnado, es el representante de todos nosotros, el representante de toda la raza humana delante de Dios. Entonces, el Cristo sacerdote está presentando ofrendas, está presentando oraciones, está presentando obediencia delante del Padre Celestial, Él en representación de la raza humana. De esa manera Jesús entonces ejerce su sacerdocio para presentarnos justos, para presentarnos santos, para presentarnos delante de la presencia de Dios y en ese mismo orden de ideas convertirnos en miembros de la familia del Padre Celestial en calidad de hijos. De esa manera entonces se desarrolla el sacerdocio de Jesús. Y en tercer lugar encontramos al Cristo profeta. Y tal como en el Antiguo Testamento ocurría, los profetas, recuerden ustedes que eran los encargados de mostrar la voluntad de Dios, de dirigir al pueblo, no necesariamente hacia nuevas revelaciones, aunque ocurría. Para ellos la nueva revelación estaba vigente, para ellos la nueva revelación estaba abierta porque todavía la Biblia no se había cerrado, todavía la revelación no estaba cerrada, ¿verdad? Pero la mayor tarea que tenían los profetas era conducir al pueblo de Israel hacia la revelación que anteriormente habían recibido a través de Moisés. De manera que ellos estaban sí dando oráculos, sí haciendo vaticinios hacia el futuro, ¿verdad? De la voluntad de Dios, pero mayormente estaban llamando al pueblo a obedecer la voluntad ya revelada por Dios a través de la instrucción de Moisés. De esa manera entonces era la voz de Dios hacia el pueblo. Y tenemos entonces al Cristo que gobierna, al Cristo que es el gobernante eterno, soberano, inamovible del universo entero. Tenemos al Cristo que representa a la humanidad delante de Dios como sacerdote y en calidad de profeta entonces tenemos a Dios representado ante los hombres como profeta, mostrándonos el camino, mostrándonos la dirección y llamándonos una y otra vez al arrepentimiento y a la obediencia de la bendita palabra del Señor. Es necesario que tengamos todas estas cosas claras a la hora de acercarnos al texto que leeremos a continuación. Y en segundo lugar, una segunda anotación, una segunda nota introductoria tiene que ver con lo siguiente. Hace 8 días hablábamos de las paradojas, de cómo el Señor se nos manifiesta a través de paradojas. Y quizá este texto nos revela a Jesucristo a través de una nueva paradoja, nueva para nosotros, ¿verdad? Y tiene que ver con el cansancio. Dios utilizando al cansado para dar descanso. Dios utilizando al cansado para dar descanso. Y seguramente esto no nos suena del todo lógico, pero una y otra vez vamos a encontrar en la palabra del Señor que Él utiliza al débil para avergonzar al fuerte, utiliza al pobre para avergonzar al rico, utiliza al falto de conocimientos para avergonzar a los que se llaman a sí mismos sabios y entendidos. Y en esta ocasión vamos a encontrar a Cristo cansado, porque está experimentando desde ya la agonía previa a las horas de su padecimiento y su muerte física, ¿verdad? De esa manera nosotros entendemos el cansancio de Jesús. Sin embargo, estando tan cansado, estando tan afligido, es utilizado por Dios para infundir descanso, infundir paz, infundir aliento en el corazón de sus discípulos. Y esto es supremamente glorioso y es supremamente esperanzador para cada uno de nosotros. Seguramente que en su misericordia Dios también habrá utilizado a muchos de nosotros, estando cansados, estando afligidos, estando en tiempos de tremenda batalla de corazón, para poder llevar una palabra de aliento a otros, aun cuando nosotros también estaríamos necesitando esa palabra de aliento. ¿Ve? Teniendo todos esos elementos en mente, quisiera entonces invitarle que por favor abra su Biblia conmigo en el libro de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, y podamos hacer entonces esta lectura.
dice la palabra del Señor. Después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti, y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como tampoco yo pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo, y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de la unidad tan perfecta, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes que el mundo comenzara. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos, y yo también estaré en ellos. Amén. Jesús nuestro Dios, el intercesor por excelencia. Jesús nuestro Dios, el intercesor por excelencia. Necesitamos entonces recordarnos una y otra vez que usted y yo no somos autosuficientes, que usted y yo no somos todopoderosos, que usted y yo no somos sabios, que usted y yo no somos ricos, ¿verdad? Sino que en todo tiempo y en cada una de las áreas de nuestra vida usted y yo somos necesitados de la ayuda, del sustento, de la protección, de la dirección, de la enseñanza de Dios. Y en ese sentido, nosotros como hijos de Dios, nosotros como iglesia de Cristo, necesitamos reconocernos necesitados de la intercesión constante de Cristo Jesús. En la nota introductoria les decía, necesitamos tener presente los oficios de Cristo para poder entender de lo que Juan nos está hablando en este texto. Porque seguramente vamos a encontrar una dinámica de Jesús representando a Dios ante los hombres, pero también Jesús representando a los hombres ante Dios en este texto. Y recordándonos además que Jesús está próximo a recuperar la gloria que entregó en las manos del Padre mientras estuvo desarrollando su ministerio público sobre la faz de la tierra, y esa gloria nos recuerda la majestad, el poder y la gloria misma, valga la redundancia, de Jesucristo como Rey eterno y soberano, como el Pantocrátor, como el todopoderoso Rey. Y de nuevo, Cristo Rey, Cristo Profeta, Cristo Sacerdote, Cristo por los discípulos, Cristo por la iglesia.
Después de que Jesús ha estado enseñándoles a sus discípulos acerca de todo lo que va a venir para ellos y todo lo que va a venir para Él después de la muerte y la resurrección, Jesús todavía está consciente de las batallas que todas estas noticias han desencadenado en el corazón de los discípulos. Jesús conoce el miedo de los discípulos. Jesús conoce la incertidumbre. Jesús conoce las dudas. Jesús conoce también cada una de las cosas que están pasando por la mente de ellos, cuestionamientos. Jesús conoce toda esa batalla, toda esa creciente que está allí en el corazón de los discípulos y que los pone en una condición tan vulnerable. Seguramente esto que nosotros estamos leyendo nos invita a pensar también en nosotros mismos, haciendo una identificación nuestra con el texto bíblico. ¿De qué manera? Usted y yo todos los días también experimentamos tremendas batallas. Todos los días estamos siendo tentados para pecar. Todos los días estamos siendo tentados para dudar del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la generosidad de Dios. Todos los días experimentamos también dudas, experimentamos miedos, tristezas. Es decir, nuestro corazón no es distinto del corazón de los discípulos de Jesús hace más de 2000 años. Lo interesante es que Jesús conoce tan bien nuestro corazón, que ya entonces les ha dado palabras de aliento a ellos, les ha enseñado la palabra, les ha hablado con palabras de amor, palabras de consuelo. Pero también Jesús es consciente que en muchos momentos la sola enseñanza no termina siendo suficiente para saciar el corazón del ser humano. Y en ese sentido, Jesús entonces da un paso más allá para ponerse como sacerdote delante del Padre Celestial y presentar entonces su vida como un sacrificio y como una intercesión por nosotros. Digo por nosotros porque el texto lo expresa así, pero también los discípulos, toda su iglesia delante del Señor. Jesús en este texto está viviendo todo lo que estaba presente en el capítulo 16 del libro de Levítico, donde se enseña a través de Moisés a toda la clase sacerdotal de qué manera debían presentarse delante de Dios. Y fundamentalmente Jesús está asumiendo el rol del sumo sacerdote. Recuerde que era el sumo sacerdote el que podía presentarse una vez al año delante del santuario de Dios para ofrecer sacrificio por sus propios pecados, pero también por los pecados de todo el pueblo de Israel. Ahora, justo antes de llegar al santuario del Señor, el sumo sacerdote pasaba horas y horas orando, leyendo la instrucción de Moisés, repasando la instrucción de Moisés y tratando, porque seguramente ninguno de los sumos sacerdotes pudo presentarse íntegramente sin pecado delante de Dios, pero procuraba llegar a ese momento, a ese lugar, de la manera más pura, de la manera más santa humanamente posible. Ahora Jesús está tomando sobre sí mismo la responsabilidad del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ocurre que esta noche, cuando Jesús está levantando este clamor intercesor, es la noche previa al ofrecimiento de su vida como sacrificio por el perdón de los pecados de toda la iglesia, de todos los escogidos, de todos los santos de Dios, de todas las generaciones. Entonces note, Jesús se está presentando como sacerdote, sumo sacerdote, intercesor delante de Dios a favor de los hombres escogidos por el Señor. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes que comenzara el mundo. Y note que esta primera parte de la oración de Jesús, si bien es un clamor intercesor,
Jesús comienza clamando por él mismo. Y era lo que hacía el sumo sacerdote allá en Levítico, en todo el Antiguo Testamento, presentándose delante de Dios. Primero oraba por él mismo. Ahora Jesús no tiene pecados que confesar. Jesús es sin pecado. Recuerde usted lo que dice el texto en la carta a los Hebreos capítulo 4. Usted y yo tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todas las cosas, pero fue hallado sin pecado. Luego, ¿por qué Jesús está clamando? Jesús está clamando porque ya llegó la hora de la glorificación. Y seguramente usted diría, pero ¿y por qué es necesario que clame si la sola palabra glorificación habla de algo muy bueno? ¿Por qué Jesús está tan cargado, tan preocupado? Porque ocurre que para usted y para mí la palabra glorificación sin duda alguna significa un podio, significa un reconocimiento público, significa, qué sé yo, recibir reconocimientos al día de hoy en redes sociales y todo lo demás. Pero en las categorías de Jesús, recibir la gloria de parte del Padre Celestial es sinónimo de estar en la cruz del Calvario. Y por esa razón, Jesús entonces está clamando a favor de él mismo. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que a la vez el Hijo te dé gloria a ti. Y es la manera como Jesús está clamando por él, para que también su vida sea recibida delante del Padre Celestial como una ofrenda santa, pura, digna delante del Padre Celestial. Y note entonces que Jesús, siendo intercesor, se presenta aquí en este texto como sumo sacerdote y a la par se presenta como el sacrificio. Es el sumo sacerdote que está ofreciendo su vida misma como ofrenda y sacrificio delante del Padre Celestial. Sin embargo, en el versículo 2 exalta otro rasgo de esos oficios de Cristo. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y note entonces que Jesús aquí no solo es sumo sacerdote, sino Jesús es todopoderoso, es decir, Rey de toda la creación, porque dice, tú le has dado autoridad sobre todo ser humano, para que le des vida a los que son tuyos, de tal manera que la muerte sacrificial, la muerte vicarial de Cristo Jesús, no es una ofrenda necesariamente para darle vida a todo ser humano, sino para dar vida a aquellos que el Padre Celestial escogió desde antes de la fundación del mundo. Y note de esa manera que el reinado de Jesús, la soberanía de Jesús, implica que Jesús sabe a quién le infunde vida y a quién no le infunde vida. Y esto seguramente que suena como un choque en nuestro corazón, porque pensaríamos que la bondad de Dios no excluye, que la bondad de Dios no hace acepción de personas. Pero en el texto bíblico dice que tú le has dado autoridad al Hijo para que Él dé vida a los que son tuyos. Note, a los que son tuyos, no necesariamente a todos. Y la manera de tener vida es esta: conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes que comenzara el mundo. Y note, en la primera parte Jesús está presentando como sumo sacerdote, viniendo delante del Padre Celestial, pidiendo fortaleza, pidiendo auxilio, para que su vida misma sea recibida delante del Padre Celestial como un sacrificio santo y agradable delante de nuestro Dios. En segundo lugar, Jesús recuerda que Él es el gobernante supremo de todo el universo porque el Padre Celestial le ha dado tal autoridad, tal como estaba profetizado en Daniel capítulo 7 y tal como lo presenta Juan en el Apocalipsis a través de la figura de ese gobernante supremo. En griego la palabra es el pantocrátor, es decir, el gobernante de todo, el que lo gobierna todo y no hay absolutamente nada que se escape de su gobierno. Y por otro lado, el Cristo profeta que dice, yo te he dado a conocer. Es decir, ahora Jesús es representante de Dios ante los hombres y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien tú enviaste. Y la única persona que hizo posible que usted y yo conociéramos al Padre Celestial fue Jesucristo. Entonces note, se presenta delante del Padre como representante de los hombres, nos recuerda que es el gobernante supremo de todas las cosas y nos recuerda también que Él es el representante de Dios ante la humanidad para que podamos conocer al Dios invisible. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Y note esa afirmación, no todo el mundo conoció a Dios, no todo el mundo conoce a Dios, pero los que tú me diste, esos te conocen porque siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti porque les he transmitido el mensaje que me diste y ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Y miren la manera como Jesús se presenta delante de Dios. Esto es glorioso, es majestuoso. Estos primeros 8 versículos del capítulo 7 tienen tanta profundidad, pudiéramos decirlo en términos, digamos, gastronómicos, tienen tanta carne, tienen tanta proteína, que pudiéramos pasar en estos 8 versículos perfectamente semanas estudiándolos, porque cada uno de los oficios de Cristo que están presentados aquí tienen tanta profundidad y tienen un impacto tan grande en nuestra vida, que nos recuerdan que el Salvador Jesucristo, el Salvador de nuestra vida, no es solamente el Salvador que está como un guardacostas lanzándonos el salvavidas y ya está, ¿verdad? Nos recuerda que ese Salvador es el gobernante supremo, es el Todopoderoso. Y si es el Todopoderoso, demanda de nosotros obediencia y demanda de nosotros fidelidad. Por otro lado, nos recuerda que ese Salvador se está presentando delante de Dios, representándolo a usted y representándome a mí, representando a la iglesia de Cristo para poder presentarnos luego a través de su sacrificio justos y santos delante del Padre Celestial. No porque usted y yo seamos justos y santos, sino porque Cristo es justo, porque Cristo es santo y ahora Él se pone en medio del Padre Celestial y en medio de nosotros y podemos nosotros a través de Jesús presentarnos delante de Dios para tener comunión perfecta con Dios a través del sacrificio de Jesús. Pero por otro lado, el Dios invisible, el Dios que era en un sentido irreconocible por una humanidad pecadora y rebelde, ahora se nos ha dado a conocer a través del Dios encarnado que se llama Jesucristo. Y nos ha dado Cristo a conocer la voluntad del Padre Celestial. Nos ha dado Cristo a conocer la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Y quiero hacer una pausa en este punto para recordarles, amados hermanos y amigos, que la vida eterna no es vivir una vida religiosa, una vida de ritos, una vida de ceremonias. La vida eterna consiste en una relación, en un vínculo, en una conexión estrecha que existe entre el Padre y sus hijos adoptados a través de la persona de Cristo Jesús. Hijos que han recibido los mismos privilegios de Jesucristo, hijos que están sentados en la gloria del Padre Celestial, donde Cristo también está sentado después de haber resucitado y ascendido a la gloria celestial. De tal manera que la salvación implica obediencia, pero también implica vínculo, implica comunión. Y por otro lado, implica constantemente estar examinando nuestra vida a la luz de la palabra que ya nos fue enseñada. Porque Jesús no solamente es el sacerdote que nos lava y que nos limpia con el sacrificio, sino es el profeta que exige obediencia y santidad delante de Dios. De tal manera que nosotros en estos 8 versículos solamente ya tenemos el encabezado, digamos, de la oración intercesora de Jesús y entendemos que en Jesús usted y yo tenemos el mejor intercesor que pudiésemos llegar a aspirar en nuestra vida, porque ese intercesor es rey, es profeta y es sacerdote. Ahora miren ustedes a partir del versículo 9 cómo Jesús sigue esta oración.
Mi oración no es, y ojo, extrañas veces nosotros encontramos a Jesús haciendo afirmaciones en tono negativo. La mayoría de mandatos, la mayoría de afirmaciones, la mayoría de enseñanzas de Jesús están dadas en términos positivos. Pero ahora cuando Jesús está orando, hablando con su Padre Celestial, le dice: Padre, es que no estoy orando por el mundo. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque ellos te pertenecen. Y en ese sentido, nosotros sabemos que la oración intercesora de Jesús delante del Padre Celestial por toda la eternidad es por usted y por mí, por todos los que hemos llegado a ser iglesia de Cristo por la sola misericordia y la sola gracia de Dios. ¿Ve? No por el mundo, es decir, no por los que viven en rebelión, no por los que viven en franca desobediencia, sino mi oración es por la iglesia. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo y ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre, ahora protégelos en el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Y noten, amados hermanos, que la oración intercesora de Jesús nos presenta a todos nosotros como escogidos de Dios, como pertenencia, como posesión de Dios. Y si como posesión de Dios, ahora Jesús nos recuerda que no somos solamente una cosa que Él compró, pero nos recuerda que estamos unidos a Él en calidad de hijos, porque recuerde usted, dice, el Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí, ya ha visto al Padre. De manera que Jesús está diciendo: la comunión que yo tengo con el Padre Celestial es íntima. Y ahora nos está tomando a todos nosotros y dice: Padre, que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Y nos está entonces uniendo, nos está vinculando, nos está conectando en una relación con el Padre Celestial. Y el clamor de Jesús por su vida y por la mía es que usted y yo experimentemos todos los días de nuestra vida esa conexión con el Padre Celestial. Para nosotros como seres humanos es mucho más fácil relacionarnos con Dios en términos de patronazgo. Me explico: ver a Dios como un jefe, ver a Dios como el empleador, ver a Dios como el patrono y nosotros como los empleados. Sí, Señor, sí, amo y lo demás, ¿verdad? Pero resulta que Jesús ha roto ese molde y nos propone una relación íntima e inquebrantable, donde usted y yo podemos relacionarnos con el Padre Celestial en calidad de hijos. Y escúcheme bien, no en calidad de hijos perfectos, no en calidad de hijos inmaculados, pero en calidad de hijos que están en un proceso constante de santificación, lo cual implica que diariamente usted y yo tenemos batallas, que diariamente usted y yo estamos siendo tentados. Algunas veces, seguramente que fortalecidos por la palabra, fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios, podremos resistir el pecado, podremos resistir la tentación, pero también es cierto que otras tantas veces, aún conociendo la palabra de Dios, decidimos pecar. Y aún en esos momentos, escúchame bien, porque no es esto una excusa para vivir de cualquier manera, pero más bien es el argumento de la reconciliación. Aún después de haber pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y recuerde que esa figura del abogado defensor tiene todo que ver también con esta figura de Cristo como nuestro intercesor delante del Padre Celestial. Recuerde, con esto no le estoy diciendo entonces váyase por la vida y siga pecando. No, porque entonces usted lo que estaría manifestando de esa manera es que no ha conocido a Dios y que no ha sido salvo y que no ha nacido de nuevo. Pero aún los que hemos sido salvos y hemos nacido de nuevo, aún seguimos batallando con pecado y aún pecamos todos los días de nuestra vida. Y más allá de ese pecado está la gracia soberana y está el perdón misericordioso de Dios para nuestra vida a través de nuestro intercesor, que se llama Cristo Jesús. De tal manera que si al día de hoy usted está escondido detrás de una higuera porque sabe que ha pecado, este es el día cuando Jesucristo le está llamando para que salga detrás de esa higuera y venga y pida perdón delante de Dios, no delante de un hombre,
pero delante de Dios por su pecado y pueda experimentar de nuevo esa comunión con su Padre Celestial. ¿Ve? Ahora, mire usted que dice, Padre Santo, protégelos en tu nombre, porque yo ya no voy a estar aquí. Y note la manera como Jesús generosamente pide protección por cada uno de nosotros. Sabe Jesús que todos los días de nuestra vida estamos expuestos a cosas muy fuertes, porque el mundo ofrece, porque Satanás ofrece, porque nuestra propia naturaleza caída nos invita a ir en contra de la voluntad de Dios. Padre, protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como nosotros lo estamos. Durante el tiempo que estuve aquí, dice Jesús, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno de ellos se perdiera, excepto el que va camino a la perdición, a la destrucción, como ya lo predijeron las Escrituras, y está hablando de Judas. ¿Ve? Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que ellos estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo. Y miren, la primera cosa que Jesús dice es, no te voy a pedir por el mundo. Por el mundo claramente no estoy pidiendo por ellos, por los que tú me diste porque son tuyos, porque nos pertenecen y porque ahora los he puesto en una comunión íntima contigo. Mi clamor es que ellos se mantengan unidos. Pero ahora también Jesús señala, no te pido que los quites del mundo. Es decir, el propósito de Dios no es que usted y yo nos volvamos unos anacoreta, no es que usted y yo nos volvamos unos ermitaños, que nos aislemos de la sociedad, que nos vayamos a las montañas o a los desiertos, como ya lo hicieron en la antigüedad muchos, pretendiendo que esa distancia con la sociedad, que esa distancia con el mundo los iba a hacer más santos. Y esto es lo siguiente, cuando nosotros queremos apartarnos del mundo pretendiendo santidad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos porque nos estamos negando que dentro de nosotros abunda la maldad. Mire, cuando usted trata de apartarse de la sociedad, cuando usted trata de apartarse de su familia, cuando usted trata de largarse del mundo, pretendiendo que de esa manera usted es más santo, mire, usted se olvidó de lo más importante, y es que en la maletita de su corazón usted lleva la porquería del pecado, lleva la podredumbre del pecado, y usted está en todo momento ignorando la advertencia que Jesús le hace a los fariseos. No es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale de nosotros lo que contamina al hombre. Y con esto no le estoy diciendo entonces váyase a todo lado, no, debemos ser sabios también. Debemos reconocer cuáles lugares de verdad le exaltan el nombre de Dios, cuáles lugares nos edifican a nosotros, cuáles lugares nos hacen crecer para la gloria de Dios, y en ese sentido debemos estar en esos lugares. Pero todo lugar que no exalte el nombre de Dios y todas estas cosas debiéramos marcar una distancia. Y note entonces que el llamado del Señor no es los voy a quitar del mundo para que sean santos. No, porque aún el mundo, siendo lo pecador y siendo lo rebelde que es, se convierte en un instrumento valioso en las manos de Dios a la hora de obrar en nosotros el proceso de santificación. Porque es justo en medio de la contradicción, cuando usted y yo estamos queriendo agradar a Dios y el mundo nos dice que no, cuando nuestra fe y nuestra convicción en la palabra de Dios se fortalece. De esa manera, Jesús está orando, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Es decir, el que gobierna el mundo caído, el que gobierna la sociedad rebelde, de él protégelos. Al igual que yo, ellos no pertenecen al mundo. Y ojo, hazlos santos. ¿Pero de qué manera? No arrancándolos del mundo, sino hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Y esto es muy fuerte porque Jesús está diciendo, Padre, yo te pido que los santifiques, pero la santificación no es que los arranques del mundo, no, sino que los dejes en el mundo y que aprendan tu palabra. Amados hermanos, cuando usted y yo nos apartamos
determinadamente de la palabra de Dios, estamos perdiendo entonces el norte de nuestra vida, porque nuestro norte es la santificación a través de la palabra de Dios. Al conocer la voluntad de Dios, usted y yo estamos siendo santificados, usted y yo estamos siendo purificados, usted y yo estamos creciendo a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, a la estatura del varón perfecto, como lo expresa el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero ojo, dice, yo me entrego como sacrificio santo para que tu verdad pueda ser los santos. De otra manera, Jesús está diciendo, tu palabra los va a hacer santos en el momento que yo me entregue como sacrificio santo delante de ti. De otra manera, no sería posible esto. Y miren ustedes, el Cristo intercesor, que es sacerdote, rey y profeta, aquí de nuevo se presenta como sacerdote, pero también como ofrenda. Está diciendo, yo vengo a ofrecerte a ti mi vida para que ellos puedan ser santos. El costo de nuestra santificación es la vida de Cristo. Y ese Cristo es el que día y noche está intercediendo por usted y por mí delante del trono celestial. Padre, santifícalos, Padre, perdónalos, Padre, lávalos, Padre, no los dejes caer en la tentación. De esa manera tenemos nosotros a ese intercesor hermoso y maravilloso. No te pido por el mundo, no te pido que lo saques, pero ahora viene el otro no de Jesús. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Y aquí estamos todos nosotros. Las primeras oraciones entendemos nosotros que están para los discípulos, ¿verdad? Para los discípulos del Señor de primera mano. Es decir, Pedro, Juan, Jacobo, Judas, el otro, ¿verdad? Todos estos hombres que estaban ahí, nosotros entendemos que este es el clamor por ellos, pero también por la iglesia, porque dice, y no te pido solo por estos discípulos, sino por los que llegarán a creer por las palabras de ellos. Y esto es toda la iglesia a lo largo de la historia de la humanidad. Desde el año 33 después de Cristo hasta el día de hoy, año 2020 después de Cristo, y los que vendrán después de nosotros, Jesús levantó esta oración de clamor, de intercesión para todos nosotros, diciendo, te pido que sean uno, así como tú y yo somos unos, es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y miren, que no la comunión, no solamente la adopción estaba presente para los 12 discípulos, sino para todos nosotros. Todos nosotros hemos sido puestos en comunión, todos nosotros estamos acompañados, nosotros somos receptores de esa promesa del Señor. No los dejaré, no los desampararé. Ustedes no están huérfanos en el mundo. De esa manera el Padre Celestial a través de Cristo nos ha dado un intercesor que nos vincula, que nos pone en comunión, que nos trae a los pies del Señor para recordarnos que usted y yo le pertenecemos y que nuestra vida tiene sentido a la luz de la intercesión de Cristo Jesús. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de esta unidad perfecta para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy, para que puedan ver la gloria que me diste, porque me amaste aún antes que comenzara el mundo. Aun cuando Jesús está próximo a dar su vida como sacrificio delante del Señor, noten que Jesús reconoce la bondad y el amor de Dios. Padre, tú me amas desde antes que el mundo existiera. No por la cruz Jesús está pensando que Dios es malo. No por el sacrificio Jesús está pensando que Dios es como medio sádico y le gusta ver sufrir a las gentes. No, Jesús dice, porque tú me amas y a ellos los amas de la misma manera que a mí me amas. No sé si en estos días usted ha estado batallando con la idea de que nadie le ama a usted. La idea de que usted está solo y desprotegido en el mundo. Pero este texto de la palabra del Señor nos recuerda, miren, aún si nuestro padre y nuestra madre nos abandonaran, como dice el salmista,
con todo el Señor nos recogerá. Porque aun si nos llegáramos a quedar sin nadie sobre la faz de la tierra, Dios está con nosotros, amándonos de la misma manera que amó a Cristo. Y no sé si usted alcanza a entender la magnitud, la majestad de esta afirmación. ¿Ve? Señor y Padre, yo quiero que ellos gocen de esta unidad tan perfecta que tenemos tú y yo, y solamente de esa manera el mundo conocerá que tú me enviaste. Y miren que esta oración intercesora es también una oración misionera de Jesús, porque es a través de la iglesia unida, a través de la iglesia perfectamente vinculada como cuerpo de Cristo, a través de una iglesia que experimenta la comunión con el Padre Celestial, que el mundo podrá reconocer que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le envió al mundo para dar salvación y luz y vida eterna. ¿Ve? Porque de otra manera no habría diferencia entre las religiones del mundo y el Evangelio de Jesucristo. Pero ahora el Evangelio de Jesucristo nos recuerda que usted y yo estamos puestos en la tierra, no para escondernos del mundo, sino para estar en el mundo y proyectar al mundo, iluminar al mundo con el amor que usted y yo hemos recibido del Padre Celestial. Quiero que donde yo esté, ellos estén conmigo. Y esto lo dice el apóstol Pablo comenzando la carta a los Efesios, cuando nos recuerda que usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, en la gloria del Señor. Usted y yo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y esto nos recuerda que la oración de Jesús tuvo respuesta de parte del Padre. La oración de Jesús como nuestro intercesor tuvo la respuesta delante del Padre, y ahora Jesús está sentado a la diestra del Padre, sentado en el trono con el Padre Celestial, y usted y yo espiritualmente estamos con Cristo sentados en la gloria celestial. De tal manera que esto que Jesús nos está enseñando como sacerdote intercesor, como profeta intercesor, como rey intercesor, es algo supremamente glorioso, es algo grandioso. Oh Padre justo, es el clamor de Jesús. El mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor en mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Y miren el elemento de la profecía de Jesús, es decir, Jesús como profeta dando a conocer a Dios delante de los hombres. Dice, yo te he dado a conocer y lo seguiré haciendo, lo cual implica que aunque la revelación de Dios, que es la Biblia, ya está cerrada, este libro también es una fuente inagotable de conocimiento de la persona de Dios. Cuando usted y yo nos acercamos a ella, a la palabra de Dios, y cada vez clamamos, Señor, abre mis ojos para que pueda conocerte, seguramente vamos a encontrar más y más tesoros que nos hablan del carácter de Dios, de los atributos de Dios, de la bondad de Dios, que nos hablan de la obra salvadora del Señor y que nos hablan del propósito misionero de Dios a través de su iglesia para exaltar la gloria de Cristo y a su vez la gloria del Padre Celestial. Cuando nos preguntamos quién es Dios en este texto, seguramente vamos a encontrar que es el Dios justo, el santo, 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 pero también Dios es nuestro intercesor delante de Dios. Dios intercediendo delante de Él mismo en la persona de Cristo Jesús, como Rey, como profeta, como sacerdote y como sacrificio por nuestros pecados. ¿Cuál es la buena noticia? Que en medio de nuestras situaciones, usted y yo tenemos un intercesor constante. Es probable que usted ni siquiera se atreve a compartir los motivos de oración que tiene en su propia vida, por vergüenza, por miedo, por la razón que sea. Pero mire, hay alguien que sí está intercediendo por usted, aunque usted esté calladito en su casa. Cristo Jesús conoce su corazón. Cristo Jesús conoce su necesidad. Y Cristo Jesús está orando delante del Padre Celestial de día y noche para que usted
permanezca unido delante del Padre Celestial. La otra buena noticia es que Él precisamente nos puso en unidad perfecta con el Padre, ya no en calidad de siervos, pero ahora en calidad de hijos. ¿Ve? Pero también este texto tiene para nosotros un llamado a la obediencia, porque dice: Señor, santifícalos con tu palabra. Tu palabra que es verdad es la que los va a santificar. Y esto nos recuerda que usted y yo también tenemos un grado de responsabilidad altísima en nuestro proceso de santificación. Si bien Dios por su Espíritu Santo nos está santificando y nos ha dado el regalo de su palabra, usted y yo somos responsables por leerla, por estudiarla y por comenzar a ponerla en práctica en nuestra propia vida. ¿Ve? De tal manera, amado hermano, que usted y yo somos responsables por vivir esa santidad de la que habla Jesús en este texto. Y por otro lado, seguramente este texto nos cambia la manera de pensar en múltiples maneras. Si tuviéramos la posibilidad de intercambiar opiniones hoy mismo, seguramente que cada uno de nosotros tendría una manera distinta de cómo este texto nos ha cambiado la manera de ver la vida. Seguramente una de ellas es que tenemos nosotros un intercesor que conoce nuestras debilidades. Otra manera es que no estamos solos. Jesús sigue intercediendo por nosotros. Otra cosa, que todavía no hemos llegado a conocer a Dios y jamás lo conoceremos a plenitud, porque Jesús dice: les estoy dando a conocer tu nombre y todavía lo seguiré haciendo. Jesús nos recuerda que conocer a Dios es como sumergirnos en un océano de profundidades incalculables para el ser humano. De esta manera, amados hermanos, tenemos a Jesús nuestro Dios, el intercesor por excelencia. Y quiero invitarles que oremos y le demos gracias al Señor por tan grande privilegio. Padre Celestial, delante de ti estamos el día de hoy y te damos gracias por tus bondades, por el privilegio tan grande de tener a Jesucristo como intercesor delante de ti, Señor. En Jesús tú nos has dado el sacerdote, el profeta, el rey, y también en Jesús tú nos has dado el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Hoy nos acercamos delante de ti, Señor, en gratitud. Gracias por permitirnos conocerte de una manera más íntima y más profunda. Gracias por las buenas noticias que tú traes a cada uno de nosotros. Gracias también por el llamado a la obediencia. Y gracias por cambiar la manera como vemos la vida a través de tu palabra. Señor, bendecimos y alabamos tu nombre por tus bondades. Amén y amén. Amados hermanos, yo quiero invitarles que ahí donde ustedes se encuentran, por favor tomen en sus manos los elementos de la cena del Señor, el pan y la copa. Tengan la bondad y tómenlo en sus manos. Precisamente este texto nos invita a ver a Jesús ya no solamente como el Maestro, como el Hacedor de milagros, como el Mesías distante, digamos, que nada tiene que ver con el sacrificio, sino aquí Jesús abiertamente ha dicho: yo me ofrezco como sacrificio para que ellos puedan ser santificados. Y ese es el símbolo que cada vez que nos reunimos estamos conmemorando. Usted y yo anunciamos la muerte de Cristo, pero usted y yo también anunciamos que Cristo vuelve por segunda vez por su iglesia. Amados hermanos, roguemos al Señor que al acercarnos a la mesa podamos experimentar entonces esa unidad de la que Cristo nos habla en este texto. Que ustedes y yo podamos ser uno, así como el Padre y Cristo son uno, y nosotros estemos unidos con Él a través de la obra del Espíritu Santo. Padre Celestial, por este pan y esta copa, símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, damos infinitas gracias. Por la bondad que tuviste al entregarnos a tu Hijo, por el perdón de nuestras maldades, Señor. Y ahora, habiéndonos hecho templo de tu Espíritu Santo, sigues obrando en nosotros la santificación, Señor. Hoy anunciamos el amor, la gracia, la justicia y la rectitud de tu nombre, al haber entregado a tu Hijo como sacrificio. Pero también anunciamos que Cristo viene por segunda vez para tomar a su iglesia y llevarla a la gloria celestial. Mientras esto ocurre, Señor, santifícanos y prepáranos y ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Tomemos entonces el pan y la copa. Dios les bendiga. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por la comunión que pones en medio nuestro a través de tu Espíritu Santo y por recordarnos, Señor, que no estamos solos ni abandonados y mucho menos huérfanos, que tenemos Padre en los cielos, que Cristo nos ha unido a ti en perfecta comunión y que día y noche tenemos la oración intercesora de Jesús a nuestro favor. Señor, recuérdanos que nuestro rol en el mundo, Señor, no es mimetizarnos con el mundo, sino testificar al mundo de tu grandeza, de tu santidad y de tu verdad. Ayúdanos, Señor, porque nosotros solos no podemos. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Rogamos al Señor por su vida, que Dios les guarde y les bendiga a usted y a todos los suyos, y que Dios nos dé la posibilidad de volver a tener estos tiempos de compartir la palabra del Señor y ser alimentados y nutridos a través de su Espíritu Santo. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Hasta una próxima.